La farmacodinamia estudia la forma dinámica en que interactúan los fármacos y este fármaco interactúa específicamente con otras moléculas que están dentro de nuestro organismo y este mecanismo de acción sobre los receptores y sobre las células de organismos que tienen que estar vivos nos muestran a nosotros algo que sí lo podemos ver y a esto se llama efecto farmacológico. Y este efecto farmacológico no es más que la manifestación por los cambios físico-químicos, bioquímicos, biofisiológicos que se producen dentro de nuestro organismo. En un resumen que sea didáctico, podemos decir que la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. En cambio, ya hemos visto, que la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. Cuando el fármaco actúa sobre nuestro organismo, utiliza diferentes aspectos y técnicas que también pueden ser experimentales en la parte biología celular y la parte molecular. Hoy día la genética, la genómica, tiene un valor muy importante en la farmacología. En algún momento seguramente vamos a tener que introducir esta temática dentro de nuestros conocimientos a través de farmacología. Y también la parte de la fisiología bioquímica, microbiología y la inmunología y la patología, que son ya materias, asignaturas que nos van a apoyar y cuyos conocimientos son indispensables para poder llevar adelante el conocimiento de la farmacología. El segundo concepto fundamental es el del receptor. ¿Qué es un receptor? Es el componente de una célula u organismo, a lo que le llamamos macromolecular, que al interactuar con el fármaco inicia una cadena de fenómenos bioquímicos y físicos que originan las acciones y los efectos fisiológicos que son posibles de ser observados. Los efectos fisiológicos son los posibles de ser observados, mientras que las acciones son actos estrictamente bioquímicos, biológicos, internos, que son imposibles de ser observados, obviamente observados a plena vista, pero sí pueden ser observados en el ambiente químico biofisiológico. La base molecular del receptor, sus características, han permitido que lo aísles, que lo caracterizas y que crees nuevos fármacos y que son diseñados molecularmente. Antes, el proceso científico de ensayo, error, experimentación era la forma en que se podía llegar a conocer la característica de un fármaco y solamente en suponer su acción y ver sus efectos. Hoy se diseñan de acuerdo a las necesidades tanto de la enfermedad como del individuo y como de la potencia. Se diseñan diferentes estructuras moleculares que nos permiten a nosotros hacer que un fármaco ocupe el receptor. Pero lo primero que hacen los científicos es ver la característica del receptor, conocerlo al receptor. Primero tienen que estudiar al receptor para saber cuál es el fármaco que van a tener que diseñar para que sea el que ocupe el receptor. Y los receptores pueden ser proteínas, y estas proteínas se las conoce como proteínas reguladoras de transporte, proteínas estructurales y las conocidísimas enzimas. De hecho, farmacológicamente actuamos sobre todas estas estructuras para poder realizar
una actividad farmacológica. ¿Cuál es el concepto de fin de acción o cómo conocemos el término de fin de acción? Es cuando el medicamento deja de producir su acción farmacológica y deja de producir esta acción farmacológica por diferentes procesos. El proceso más importante, que también es parte de la farmacocinética, pero que está íntimamente reunido, está íntimamente relacionado con la farmacodinámica, es la biotransformación. Y la otra forma en que ya habíamos expresado en farmacocinética, la otra forma en que tiene que desaparecer el efecto farmacológico o la acción farmacológica es la excreción, también conocida como proceso de eliminación y en algunos casos también conocida como proceso de depuración, farmacocinéticamente hablando. ¿Cuál es el concepto de acción farmacológica y efecto farmacológico? No es lo mismo el término de acción al término de efecto. La acción farmacológica es el resultado del acoplamiento, de la interacción molecular que se produce entre el fármaco y el receptor. Al momento en que se junta el fármaco con el receptor, también se conoce con el término de biofase. Es cuando está llegando, agarra, se internaliza dentro del receptor, bioquímicamente hablando, su estructura cambia, su estructura molecular, y este internalizarse se llama biofase, y su acción puede ser de estimulación, de depresión, inhibición y reemplazo o reemplazo. Hay que tener cuidado, depresión e inhibición no son lo mismo. Conceptualmente, depresión es un término que va a ser relacionado con la potencia en que disminuye su acción, disminuyen sus efectos, mientras que inhibición es la pérdida total del efecto. Cuando existe la pérdida total del efecto, existe por lo tanto dentro de nuestro organismo también otras sustancias que estimulan, y cuando le quitas vos la inhibición, aparece pleno el efecto de nuestras sustancias endógenas. Mientras que por sí el efecto farmacológico son una serie de eventos o modificaciones biofisiológicas generalmente visibles, y visibles podemos entenderlas porque la estamos viendo con la vista de un paciente que está respirando profundamente y varias veces y está ansioso, le damos el fármaco y empieza a respirar más pausadamente, deja de estar ansioso, y eso es lo que podemos ver. Pero también podemos ver el latido del corazón, aunque nosotros no lo estamos viendo visiblemente, ya que existe una pared torácica, a través de aparatos. Por ejemplo, el electrocardiograma, que nos permite visualizar su frecuencia, las características de las ondas, que nos dicen también muchas cosas de la electrofisiología del corazón, en lo que es su potencia, hablando de la potencia que tienen las células miocárdicas de externalizar su visión a través de las ondas que se producen en nuestro corazón. Esto, por lo tanto, es un efecto visible y que es la consecuencia siempre de la acción farmacológica. ¿Cuáles son los dos mecanismos de acción farmacológica que pueden tener los fármacos? El primer mecanismo es el llamado mecanismo específico. Cuanto más específico el mecanismo, mejor el fármaco.
La acción farmacológica específica es producida cuando el fármaco ocupa un receptor o un tipo de receptor, y estos interaccionan gracias a elementos fundamentales como son la afinidad, la selectividad, la eficacia, la potencia y la sensibilidad. Términos que los vamos a ver en el tema de farmacodinámica en concepto específico de cada uno de ellos. Y que gracias a su afinidad, selectividad, eficacia, potencia y sensibilidad producen una acción farmacológica característica. Por ejemplo, los alfa estimulantes, los beta bloqueadores van a producir diferentes acciones de acuerdo a la cantidad de receptores alfa o beta sobre el corazón, acciones sobre los riñones, acciones sobre la piel, dependiendo de cada uno de los lugares donde ellos vayan a actuar por la afinidad que tengan por el receptor. Las llamadas acciones de tipo no específico no es producida, por lo tanto, por la interacción del fármaco con el receptor. No es que ocupa el fármaco el receptor, sino por la interacción ya sea química o fisiológica. Quiere decir, sin la ocupación de un receptor entre la sustancia producida por el organismo y los fármacos. Por ejemplo, si yo tomo un antiácido, disminuye la acidez de mi estómago, pero no tiene nada que ver con la ocupación de un receptor, sino con el cambio bioquímico del ácido clorhídrico dentro de mi estómago. A esto le llamamos acción no específica. Para poder entender esto, tendremos que hablar de las bases moleculares del receptor o de las sustancias receptivas. Receptor y sustancias receptivas no son lo mismo. Para esto tenemos que entender las llamadas bases moleculares del receptor. Se ha demostrado que los receptores son en general macromoléculas y que las hemos logrado aislar y clasificar. Y esto ha contribuido a entender las bases moleculares de la acción farmacológica que permiten diseñar un fármaco de acuerdo a su estructura molecular del receptor. Y se estudia esto para también ver qué accesibilidad tiene, qué posibilidad tiene de realizar un efecto terapéutico en nuestro organismo para que yo lo fabrique como medicamento y sea comercialmente una sustancia que puede ser su actividad, su venta, su uso pueda ser continuo. Por lo tanto, le llamamos económicamente sostenible. También existe hoy una materia de la farmacología que tiene que ver con la farmacoeconomía. Algo muy interesante, importante, pero que obviamente al médico en específico no le interesa mucho. Existen, por lo tanto, pequeñas modificaciones que se pueden hacer en la estructura o en la configuración química de un fármaco y que alteran sustancialmente su farmacocinética y su farmacodinámica. Ya hemos visto en farmacocinética que yo polarizo una sustancia, le cambio la polaridad, le modifico su estructura química y en ese momento el fármaco puede ser pasado de inactivo a activo, de activo a inactivo y puede ser eliminado, excretado, biotransformado más fácilmente y por lo tanto termina la acción farmacológica o comienza la acción farmacológica de un fármaco. Las otras bases son las sustancias llamadas receptivas y receptores, llamadas las macromoléculas en específico. Las macromoléculas tienen una estructura química específica y que interactúan con diferentes sustancias químicas, ya sean estas endógenas o sean sustancias exógenas.
produciendo los fenómenos bioquímicos específicos de estimulación, depresión, inhibición de las acciones fisiológicas dentro de nuestro organismo. En general, ya hemos dicho que un fármaco se introduce al organismo porque si el organismo tiene fisiopatología, lo que yo debo volver a esa fisiopatología es una fisiología normal. Si estaba funcionando mal, hoy día tiene que funcionar bien. Estas 4 clases de receptores, las proteínas reguladoras, las proteínas transportadoras, las proteínas estructurales y las enzimas, nos permiten a nosotros convertir a una estructura bioquímica en el receptor y también convertir a una sustancia receptiva en el receptor que permite la acción farmacológica. Pero para que esto suceda, tiene que haber una distribución de distintos receptores en el organismo que está determinada genéticamente. En el corazón habrán receptores alfa 1, alfa 2, receptores beta 1, beta 2, beta 3, receptores gamma, diferentes tipos de receptores que son condicionados genéticamente. Quiere decir, hoy la farmacognosia, la farmacogenómica, hoy estudia justamente esas características, ya que lamentablemente cada uno de nosotros reacciona a un fármaco, a una dosis, reacciona en forma diferente. ¿Por qué reacciona cada uno? Porque nosotros tenemos, obviamente, cada uno de nosotros, una codificación genética que determina cómo voy a reaccionar ante el mismo fármaco dentro de una población. ¿Qué diferentes tipos de enlaces químicos de los fármacos con el receptor podemos conocer? O sea, quiere decir, cuando se juntan, se produce un enlace. El enlace más conocido, cuya acción es de mayor fuerza y no es reversible, es el enlace llamado covalente y que produce las condiciones biológicas de su acción farmacológica. También existen los enlaces electrostáticos que varían desde las uniones relativamente fuertes entre las moléculas, quiere decir, fuerte que ocupa el receptor y se queda ocupando el receptor y a veces indefinidamente. Cuando hablamos de enlaces electrostáticos, ocupa el receptor, es la unión relativamente fuerte entre las moléculas y se produce un cambio de una carga iónica que puede ser permanente a los llamados enlaces iónicos y hasta que los enlaces, por ejemplo, de hidrógeno que tenemos, bioquímicamente hablando, llamados puentes, sean aquellos que ocupen el receptor, pero su acción será mucho más débil. Y por lo tanto, hay acciones farmacológicas duraderas y hay acciones farmacológicas efímeras, de acuerdo a el enlace que está mediando para que se produzca la acción farmacológica. Los enlaces electrostáticos en general son más débiles que los enlaces covalentes. Si yo quiero tener una acción farmacológica de mayor duración, tengo que producir a través de enlaces que sean covalentes. Si la acción es una acción que debe ser débil o que sea menor, en ese momento produzco enlaces de hidrógeno. ¿Cuáles son los diferentes tipos de enlaces químicos? También los llamados hidrófobos, que son extremadamente débiles y que requieren un ajuste preciso del fármaco con el receptor para que ocurra la acción. Si hay muy poquitos receptores ocupados porque hay muy poquita de dosis, entonces, y es el enlace hidrófobo, en general no se producirá la acción farmacológica, porque estos ajustes tienen que ver con que son los enlaces hidrófobos extremadamente débiles.
Los que se unen con los receptores débiles suelen ser siempre más selectivos. Relación directa entre receptor débil y selectividad que aquellos que se unen a los enlaces en forma muy fuerte. Si se desea diseñar un fármaco de acción corta, altamente selectivo para un receptor en particular, deben evitarse las sustancias que sean o que tengan enlaces covalentes. Esto nos está indicando que, otra vez, lo covalente tiene una característica bioquímica, los hidrófobos otra característica bioquímica. Ahora sí vamos a ir viendo uno a uno los conceptos que tienen que ver con los receptores. Primero, el concepto de selectividad, ¿a qué le llamamos selectividad? ¿Y qué consecuencia farmacológica tiene este? La selectividad de un fármaco implica la capacidad estructural que tiene de unirse a un solo receptor o a un tipo de receptor. Y por lo tanto puede producir un solo efecto farmacológico. Cada uno de los receptores alfa producen acciones alfa. Las visualizamos exactamente igual en todo lugar donde haya una acción alfa, visualizamos la característica del efecto farmacológico. Lamentablemente, un mismo medicamento, en general, los medicamentos pueden ocupar varios tipos de receptores y producir diferentes efectos farmacológicos y efectos colaterales. En un tiempo vamos a ver qué es un efecto farmacológico y qué es un efecto colateral, que aunque son efectos farmacológicos, no son sinónimos, son diferentes. Cuanto mayor es la selectividad de un fármaco, es menor el número y la variedad de los efectos farmacológicos que produce. Y por lo tanto, tiene menos efectos colaterales. En general, vamos a ver que cuantos menos efectos colaterales tiene un fármaco, llega a ser el fármaco ideal para el manejo terapéutico de X o Z enfermedad. La selectividad nos está diciendo, por lo tanto, que un fármaco va a ser más o menos selectivo gracias a la ocupación de un receptor o un tipo de receptor, y este va a ser el preferido por la actividad terapéutica del paciente. ¿Cómo explicamos de qué depende la selectividad de los receptores? Y está claro, la selectividad depende del receptor. No depende del fármaco, no es el fármaco que es selectivo con el receptor, sino el receptor es selectivo con el fármaco. Y esta selectividad está dada por las características estructurales físico-químicas de los fármacos y que determinan la avidez, el deseo, la llegada, la unida más rápida, la avidez unida hacia el receptor. Y por lo tanto, cuanto más ávido es el receptor por el fármaco, en ese momento hablamos de que se ocupa el receptor y hablamos de que es selectivo. Con solo modificar la estructura molecular, repetimos varias veces, la estructura molecular, se cambian los efectos terapéuticos colaterales y los tóxicos que tiene un fármaco. ¿Y qué es lo que hoy día se trabaja? Se trabaja simplemente con estos cambios, estas estructuras, para hacerlo a un fármaco menos tóxico, con menos efectos colaterales y más efectos terapéuticos. Aunque obviamente decirlo es muy fácil, hacerlo científicamente hablando
estructuralmente hablando, bioquímicamente hablando, es algo bastante difícil y altamente costoso. Pasamos al concepto de afinidad, mientras el concepto de selectividad está dedicado al receptor, el concepto de afinidad está dedicado al fármaco. ¿Cuál es el concepto? Es la capacidad o facilidad que tiene un fármaco, de acuerdo a su estructura química, para ocupar un receptor determinado y formar un complejo. Siempre se forma el complejo. Para que haya acción farmacológica, tiene que haber, hablando de receptores obviamente, no de acciones fisiológicas y bioquímicas, el complejo fármaco-receptor. Este complejo fármaco-receptor le permite ocupar fácilmente y rápidamente al mayor número de receptores al fármaco, y en algunas cosas, por tener mayor afinidad, lo desplaza a otras sustancias, ya sean endógenas o a otros fármacos. En caso, por ejemplo, de intoxicaciones, los desplaza y, por lo tanto, el que es desplazado se le dice de menor afinidad, y el que ocupa el receptor y produce el complejo fármaco-receptor es considerado de menor afinidad, el que es desplazado y el que lo ocupa de mayor afinidad. ¿Cómo se determinan esta relación de el fármaco receptor? Esta junta que hacen el fármaco y el receptor, este complejo. ¿Cómo se puede saber que ha existido esta relación? Y desde el punto de vista cuantitativo, quiere decir dosis, concentración y acción. Dosis, lo que le estoy dando; concentración, cuánto ha llegado al lugar del órgano blanco y cuánto ha llegado a ocupar cuántos receptores. Y por lo tanto, ¿qué acción estamos viendo? Y después veremos que esta acción le tenemos que medir también su potencia, que es entonces la dosis, concentración, acción en las relaciones cuantitativas. La cantidad de receptores ocupados está determinada por la concentración del fármaco en el órgano blanco y le permite formar un número adecuado de complejos fármaco-receptor y producir su acción farmacológica. Esta acción puede ser cuantal o puede ser gradual. Puede ser de la ley del todo nada, aparece y desaparece, o va apareciendo poco a poco y va haciendo su actividad farmacológica en un tiempo, el otro en un tiempo muy corto, la gradual en un tiempo diferenciado, y a esto produce unas curvas que son lo que nosotros podemos visualizar estudiando con aparatos bioquímicamente. Dice, ¿qué características físico-químicas deben tener los fármacos para ocupar el receptor? Obviamente, un receptor tiene una estructura que ocupa y que solo permite la capacidad de un peso molecular X, de una configuración química X y con una carga eléctrica X. Por lo tanto, es exactamente la ocupación de un receptor como la entrada de una llave a la cerradura que tiene una puerta. Si la llave entra y no abre la puerta, quiere decir que aunque tenga el peso molecular, la configuración química, la carga eléctrica, no tiene estructura química, configuración química adecuada para poder hacer la acción farmacológica. Por lo tanto, es fundamental las características físico-químicas para que se pueda producir la acción farmacológica. ¿Y qué tipos de acciones se producen al ocupar el receptor?
Cuando va a ocupar un fármaco el receptor, se producen dos tipos de acciones principalmente. La de estimulación, a lo cual ya no hablaremos de estimulación, sino que el fármaco es un agonista. Quiere decir, agonista estimula. O de inhibición, o lo inhibe al receptor y le llamamos antagonista. Por lo tanto, hablamos de fármacos agonistas, los que estimulan, y fármacos antagonistas, los que inhiben. Pero la ocupación de un receptor puede ser por diferentes formas. Cuando se produce un antagonismo, puede tener una forma competitiva, una forma no competitiva, una forma reversible y una forma irreversible. Estos cuatro mecanismos, como cuando se ocupan los receptores de acción farmacológica en el ámbito antagónico, son los que van a catalogar al fármaco como fármaco antagonista competitivo, antagonista no competitivo, antagonista reversible y antagonista irreversible en sus grupos farmacológicos para sus clasificaciones que utilizaremos a posteriori muchísimo en los bloques 2 y 3 de la llamada farmacología aplicada a la terapéutica. ¿Qué quiere decir un antagonista no competitivo? Es aquella sustancia que tiene efectos farmacológicos antagónicos, pero no ocupa el mismo receptor. Por ejemplo, mientras el alcohol es un depresor de mi sistema nervioso central, aunque siempre nos ponemos más alegres, sin embargo, es por liberación, no es por depresión. Entonces, el alcohol versus la cafeína. La cafeína, café, como lo despertamos al borrachito, generalmente la mamá le da café. A esto le llamamos que existe antagonismo no competitivo, porque no están compitiendo por el receptor. Mientras los antagonistas competitivos son sustancias que compiten ellos por la ocupación del receptor. Quiere decir que estructuralmente, químicamente, tienen que ser idénticos o muy parecidos. Y cuando compiten la ocupación de un receptor, no permiten que el otro lo ocupe, y si no lo ocupa, no produce la acción. Y cuando no se produce una acción farmacológica, en este momento no se produce la manifestación de sus efectos farmacológicos. Entonces, los receptores de tipo antagonista no competitivo y antagonista competitivo. ¿Cómo pueden ser los receptores de tipo antagonista? Por sus diferentes características. Los antagonistas competitivos pueden ser irreversibles y son sustancias que ocupan en forma competitiva el receptor, pero debido a que tienen enlaces covalentes, no se separan del receptor, ahí se quedan y no produciendo que haya acción farmacológica, no permite que haya acción farmacológica, hasta que la molécula cambia. Constantemente en nuestro organismo los receptores están apareciendo y desapareciendo, debido a que esa es la forma en que se renuevan las moléculas de receptores. Por lo tanto, en un ejemplo, si ocupan receptores los organofosforados, ahí se quedan y hacen su acción farmacológica de tipo antagónica irreversible hasta que mi organismo crea otros receptores, y si crea otros receptores, aparecen nuevos receptores que sí permiten a la otra sustancia ocupar el receptor, ya sea su sustancia endógena o sea esta sustancia exógena. Hablamos de los antagonistas competitivos
de tipo reversible, que son sustancias que ocupan en forma competitiva un receptor, pero lo desocupan fácilmente. Entran y salen, entran y salen. En muchos casos, esto es una acción farmacológica fundamental, ya que entrar y salir de un receptor produce también la estimulación eléctrica. Al hacer positivo, negativo, entra positivo, negativo, entra positivo. Hacer esto produce la transmisión eléctrica, por ejemplo, dentro de nuestro sistema nervioso central. De esta manera, se mantiene la acción farmacológica que está relacionado con el que exista o no exista el fármaco dentro de nuestro organismo en la cantidad suficiente para ocupar un número de receptores que sea el adecuado para producir el efecto farmacológico. Por ejemplo, el caso de ocupar los receptores beta. A nivel de los bloqueadores adrenérgicos, nosotros podemos hacer acciones farmacológicas en que sean acciones que tengan un tiempo mayor de duración, pero no el tiempo indefinido, como el caso de los receptores que son para los antagonistas competitivos irreversibles. Es importante entender la forma en que se produce la acción farmacológica frente a estos conceptos que son diferentes en cada tipo de antagonista. Como todo, una vez que sabemos que se está produciendo el efecto, nosotros podemos diagramar, dibujar, estudiar curvas de concentración-efecto. La concentración de un fármaco produce al principio un efecto directamente proporcional a la concentración, pero a medida que se aumenta la dosis, el efecto disminuye. Estamos aumentando la dosis porque el efecto disminuye hasta no producirse más efecto. Por lo tanto, la curva va hacia arriba. Luego que está arriba se produce la meseta y luego baja y se termina el efecto. Si no le sigo dando dosis, se termina el efecto. Debido a que todos los receptores están ocupados. Cuando todos los receptores están ocupados, hay que tener cuidado porque no quiere decir que no hay acción farmacológica. El problema es que si todos los receptores están ocupados y muchas de las acciones se producen por ocupación y desocupación o liberación del receptor, en ese momento se produce la transmisión eléctrica. Cuando todos los receptores están ocupados, ya no hay transmisión eléctrica, porque ya no hay acción farmacológica de hacer el complejo que esté produciendo polaridad diferente, por ejemplo. Por esto, cuando están todos los receptores ocupados, la mayor dosis, a veces cuando le das mayor dosis, en vez de hacer una acción farmacológica, estás bloqueando la actividad farmacológica. Y por lo tanto, la dosis se convierte en una dosis inútil. Y cuando nosotros aumentamos la dosis y esta es inútilmente aumentada porque no va a mejorar la acción farmacológica, producimos toxicidad. El mecanismo de toxicidad es aumentar la dosis por encima de las necesidades de la ocupación de los receptores. Esta es la curva más característica que se tiene y vemos que en este momento aquí está la dosis y aquí el porcentaje de individuos que responden a la dosis. Vemos que aquí se va a producir el efecto farmacológico gracias a la acción y luego llega hasta una cantidad X que va a ser la cantidad de receptores ocupados. A partir de ese momento, la acción no sube más y empieza a decrecer. Y por lo tanto, por más que aumentes la dosis, no hay acción farmacológica terapéutica. Cuando medimos la curva de dónde ha llegado y luego trazamos
a nivel de la mitad, trazamos esto, le llamamos dosis efectiva 50. Dosis efectiva 50. Y el índice terapéutico, que lo vamos a estudiar, no es más que la división de la dosis terapéutica 50 sobre la dosis efectiva 50. Y de esta manera vemos que hay dosis efectiva 50, dosis letal 50 y dosis tóxica 50. Cada uno de estos tiene su propio concepto que lo vamos a ir viendo a posteriori. ¿Qué pasa con las respuestas de un agonista frente a las respuestas de las concentraciones elevadas de un antagonista de tipo competitivo? Quiere decir, existe un agonista, por ejemplo, endógeno, por ejemplo, la adrenalina, y yo le tengo que dar una sustancia que vaya antagonizando el efecto de la adrenalina de forma competitiva. En presencia de una concentración fija de agonista, las concentraciones elevadas de un antagonista competitivo inhiben en forma progresiva la respuesta del agonista. Entonces, cuando yo le estoy dando una concentración fija de agonista, tengo que ir elevando la concentración del antagonista para que se pueda inhibir progresivamente la respuesta del agonista. Las concentraciones elevadas de un antagonista impiden producir una respuesta que sea de tipo completo. Este es el caso de la demostración de las curvas llamadas curvas de respuesta gradual. Por lo tanto, este fármaco tiene mucho menos potencia que este otro fármaco. Y este fármaco necesita más dosis para producir el mismo efecto. Y este fármaco produce de inicio una dosis negativa, una acción, efecto negativo, y luego existe el positivo en forma violenta. Por lo tanto, es una forma cuantal y no una forma gradual. En prácticas, obviamente, esta partecita es la temática más importante de la demostración de nuestras acciones farmacológicas. Debemos también expresar cómo el antagonismo farmacológico competitivo trabaja frente al no competitivo, porque al final ambos producen acción farmacológica, unos compitiendo y otros sin competir. El grado de inhibición que produce un antagonista depende de la concentración del antagonista que sea no unido. Por lo tanto, a dosis fijas de un antagonista competitivo se tienen amplias variaciones terapéuticas, porque por lo tanto se debe ajustar la dosis en forma individual. No hay una dosis específica, sobre todo cuando hablamos de antagonismo de tipo no unido, quiere decir no competitivo. La concentración del agonista en los llamados receptores endógenos, estos compiten por la unión a los receptores y pueden variar de acuerdo a los diferentes estados fisiológicos. Si el individuo está con fiebre, si el individuo está deshidratado, si el individuo tiene una parte de depresión ya estructural dentro de su organismo por la enfermedad que tiene, en ese momento obviamente habrán diferentes estados fisiológicos que influyen sobre la respuesta terapéutica. Por eso hablamos terapéutica, respuesta terapéutica, porque cada individuo responde en forma diferente. Cuando hablamos de antagonismo farmacológico competitivo y no competitivo, entonces estamos hablando que los antagonistas competitivos irreversibles, debido a su afinidad y a su formación de enlaces covalentes,
tiene una duración de acción independiente a la velocidad de depuración del fármaco y dependiente de la renovación de las moléculas receptoras. Conceptos importantísimos, fundamentales. Como se darán cuenta, farmacológicamente hablando, pero didácticamente y académicamente hablando, no es lo mismo leer un libro que hacer y resumir y estructurar el concepto para que uno lo entienda. A esto le llamamos conceptualización de cada uno de los términos, y lo que hacemos en estas clases, el trabajo del docente, es conceptualizar de tal forma que el estudiante lo entienda, porque si el estudiante no lo entiende, no lo aprende, o si lo aprende mal. Por esto es que trabajamos en base a objetivos y desarrollamos los conceptos de cada uno de estos objetivos. Y hacemos la demostración gráfica. Este fármaco tiene una curva, tiene una pendiente, se le llama a esta curva, diferente a este y a este otro. Y por lo tanto, este fármaco a dosis muy pequeñas ya ocupan los receptores fácilmente, producen su acción efecto farmacológico y por lo tanto nosotros podemos ver el efecto y en este momento la concentración del agonista. Y va produciéndose diferentes curvas con diferentes formas que me dicen a mí la característica de la selectividad, de la afinidad, de la potencia farmacológica que va a tener un fármaco. En este caso, la curva E, ni siquiera vamos a poder ver su efecto farmacológico, aunque quizás a través de instrumentos sí podremos ver sus características en su concentración. ¿Cuáles son los conceptos de los llamados agonistas? Mientras los antagonistas eran antagonistas tipo competitivo, no competitivo, también son parciales y no parciales. Vamos a ver ahora las diferencias con los agonistas parciales, los agonistas totales y los llamados antagonistas competitivos puros. Como se dan cuenta, cada vez que pasamos una diapositiva, la farmacología se va volviendo más complicada, con más elementos que hay que analizar, que hay que conocer para sacar conclusiones y por lo tanto al estudiarlas para poder aprender. En este momento vemos que los antagonistas tienen que ver, competitivos puros está apareciendo el nombre, y tiene que ver con los agonistas. Y los agonistas parciales, aunque modifican la conformación del receptor, no la activan. Y no la activan totalmente y por lo tanto producen una respuesta menor a la máxima. Y esto quiere decir que no se debe a que tenga menor afinidad por los receptores ni una ocupación parcial de los receptores, sino que tienen una eficacia disminuida. Ahora ya entendemos más o menos el concepto de eficacia, que será obviamente la capacidad de producir un efecto farmacológico, aunque no esté ocupando todos los receptores, aunque no esté la respuesta, no sea la respuesta a la que esperamos la máxima, porque no se va a producir, y tampoco es porque ocupe en forma parcial. Farmacológicamente se parecen a las antagonistas de tipo competitivo, o sea, en su estructura de su parte bioquímica, en su ocupación del receptor y su acción. Un agonista parcial y un antagonista competitivo se parecen muchísimo. Los agonistas totales son los que producen una respuesta máxima al ocupar todos los receptores y cambiar la conformación del receptor iniciando su acción farmacológica. Supongo que se entiende que un agonista total produce una respuesta máxima, mientras que uno parcial, por eso se llama parcial, una respuesta menor, pero no es una
de respuesta muy menor para que produzca una acción farmacológica. Los agonistas parciales o totales y los antagonistas competitivos puros, lo que hacen los antagonistas competitivos puros impiden que los agonistas ocupen el receptor para producir una respuesta, a la vez que no cambian la estructura del receptor y no interactúan ni lo activan. Mientras que un antagonista competitivo inhibe de forma progresiva la respuesta del agonista hasta que, de acuerdo a la dosis que le doy, evitan que se forme el complejo con su respuesta y por lo tanto no hay una respuesta completa. Y al revés, si estimulan, va a producirse una acción más potente. Ya habíamos adelantado que vamos a ver algunos conceptos que acompañan ahora a todo esto que hemos hablado. El concepto de acoplamiento, donde hemos visto que se llama biofase, el concepto de eficacia y el concepto de sensibilidad. Acoplamiento es el proceso de transducción entre la ocupación de los receptores y la respuesta del fármaco. Su eficacia está determinada por el ambiente iónico, bioquímico, de los componentes celulares y el receptor. La eficacia es la relación entre la ocupación de los sitios de los receptores y la respuesta farmacológica y se refiere a la variación entre la capacidad de producir una máxima acción farmacológica o anularla y está condicionada por la capacidad de acoplarse del fármaco o el medicamento. Mientras que la sensibilidad se refiere a la capacidad del receptor de producir una respuesta farmacológica. Si tiene sensibilidad, quiere decir que con una menor estimulación produce una mayor respuesta. Si un fármaco con una menor estimulación produce una mayor respuesta, quiere decir que existe una característica de tener mayor sensibilidad para producir la respuesta farmacológica. Sin embargo, existen los receptores llamados no ocupados. Y estos receptores no ocupados nos dan a nosotros la característica de que, a pesar de no ocuparse receptores, sí existen ciertos cambios en las acciones farmacológicas. Se presume que la presencia de que existen receptores no ocupados, cuando a una concentración menor de un agonista, quiere decir que no origina la ocupación completa de receptores, se produce una respuesta farmacológica máxima. Hace un momento veíamos que la respuesta farmacológica máxima se da cuando todos los receptores están ocupados. Sin embargo, también se ha visto que farmacológicamente, aunque no estén todos los receptores ocupados, hay una respuesta máxima. Y por eso nace el concepto de receptores no ocupados, que tienen acción farmacológica. Esto sirve para explicar los conceptos de concentración, de afinidad y eficacia. La concentración, la cantidad que llega a los receptores, la afinidad y la eficacia y la sensibilidad, la capacidad de unirse con el receptor, ya sea el fármaco o el receptor al fármaco. Tipos de antagonismo que existen, los tenemos que diferenciar. El antagonismo llamado farmacológico es cuando se produce la anulación de una respuesta por la ocupación de los receptores, anulando su acción farmacológica. Por ejemplo, hay los que anulan la acción de la acetilcolina en nuestros receptores o en el sistema nervioso. Estos, por ejemplo, los órganos fosforados. A este se llama antagonismo
farmacológico. No están ocupando el receptor. ¿Sí? Bien. Si no están haciendo acciones que son diferentes de tipo competitivo y no competitivo. Por la competencia de la ocupación del receptor, esta a su vez hace que sea reversible o irreversible. Quiere decir, la acción desaparece indefinidamente hasta que se renueven los nuevos receptores o aparece y desaparece relativamente más rápidamente cuando se produce la acción de tipo reversible. Esta reversibilidad o irreversibilidad se da gracias a la capacidad con que se unen uniones covalentes al receptor. El antagonismo llamado fisiológico es cuando se produce la anulación de la respuesta debido a efectos farmacológicos opuestos y no a la ocupación de receptores similares. Receptores similares, cuando son dos receptores. Los beta en un caso son estimulantes y en otro caso los mismos beta son depresores. Por lo tanto, los receptores son diferentes. Los alfa en algunos casos son estimulantes sobre la misma acción, por ejemplo, a nivel vascular, la vasoconstricción, y los beta son depresores, quiere decir, producen la vasodilatación. Por lo tanto, se complica mucho más la actividad de un fármaco al diferenciar los diferentes tipos de antagonismo que se producen, como por ejemplo el antagonismo de tipo fisiológico. Cuando hacemos antagonismo fisiológico, a cuando se produce la anulación de la respuesta debido a efectos farmacológicos opuestos y no a la ocupación de receptores similares, generalmente por la estimulación de vías regulatorias endógenas contrarias. Por ejemplo, la adrenalina es estimulante y un sedante es un depresor. ¿Actúan sobre el mismo receptor? No, actúan en forma fisiológica. Por lo tanto, los fármacos pueden actuar ocupando diferentes receptores y teniendo, obviamente, por las características de los receptores endógenos, quiere decir a las sustancias endógenas, van a actuar de forma muy diferente a lo que nosotros esperamos si lo viéramos linealmente el concepto. Antagonista químico. ¿A qué le llamamos antagonismo químico? Es cuando se inactiva la respuesta, no por la ocupación competitiva de los receptores, sino por la inactivación química entre diferentes sustancias al crearse un nuevo concepto inerte. Este nuevo compuesto, este nuevo concepto de inercia, de que no tiene actividad. Inerte quiere decir sin actividad. Entonces, si un compuesto no ocupa en este caso el receptor, pero sí lo destruye al otro fármaco, a la otra sustancia endógena, por ejemplo, al ácido clorhídrico, y se convierte en un antiácido, ¿produce una acción farmacológica? No, no produce una acción farmacológica, pero sí vemos que tiene un efecto farmacológico. El que se ha disminuido la cantidad de ácido clorhídrico, obviamente la acidez que tiene el paciente va a disminuir, pero no porque haya habido un antagonismo de tipo fisiológico ni tipo químico, sino un antagonismo de tipo de ocupación de receptor competitivo, sino un antagonismo de tipo químico. Los antídotos en general son sustancias o fármacos que actúan para revertir los efectos tóxicos como los antagonistas fisiológicos o antagonistas químicos. En general, son usados para revertir la acción de venenos, ya sean de minerales, sustancias minerales o de animales. Por lo tanto, existen tres tipos de antagonismo. El antagonismo de tipo competitivo, el antagonismo de tipo fisiológico y el antagonismo de tipo químico, cada uno con sus conceptos muy específicos. Ahora podemos ver el concepto de clasificación farmacológica de acuerdo a los receptores
O sea, los fármacos se clasifican en general en su nombre de acuerdo al receptor que van a atingir, al receptor que van a ocupar, al receptor que lo van a accionar. Y por lo tanto, las acciones que existen farmacológicas y que se producen debido a la ocupación selectiva de los receptores que tienen que ver con su estructura química y de los agonistas o de los antagonistas. Es una obviedad que un agonista tiene una estructura química y el antagonista tiene otra estructura química, pero ambos ocupan el mismo receptor, porque si tuvieran la misma estructura química serían el mismo fármaco. Por lo tanto, los que tienen la misma estructura química base se los puede agrupar y clasificar de acuerdo a su acción farmacológica. Y esto expresa qué receptor o qué se está ocupando en los cierto tipo de receptores. Por ejemplo, se conoce el grupo de los fármacos que ocupan los receptores beta-1 estimulantes. Y así se los conoce, fármacos en la clasificación beta-1 estimulantes, beta-2 estimulantes, alfa-1 estimulantes, estimulantes de la renina, bloqueadores de la angiotensina y así sucesivamente. Es que estamos utilizando la característica del receptor y la acción del fármaco para clasificar al fármaco de acuerdo al grupo farmacológico que pertenece. También podemos explicar la relación que existe entre la dosis y la respuesta clínica. De acuerdo a la potencia del fármaco y a su eficacia máxima, se pueden producir diferentes tipos de curvas respuestas clínicamente hablando, de acuerdo a la dosis que vamos a ir utilizando. Por lo tanto, en una abscisa estará la dosis y en la otra estará el efecto farmacológico. Para ser terapéutica, quiere decir tratamiento del individuo adecuado, se deben tomar en cuenta la interacción de los receptores y el fármaco, su variación en la sensibilidad, su potencia y la eficacia máxima. Por lo tanto, terapéutica no es lo mismo que farmacología. Terapéutica es cómo aplico el fármaco y qué respuesta tiene en el individuo X en particular. Farmacología es el estudio en su generalidad de los fármacos y ver qué producen en general, no en el individuo en particular. Y para eso tengo que saber su variación en su sensibilidad, su potencia y su eficacia máxima para poder hacer terapéutica. El concepto de potencia farmacológica y eficacia máxima tenemos que más o menos entenderlo para poder entender las diferencias terapéuticas. ¿Qué es potencia farmacológica? Es la capacidad y la característica que tiene el fármaco cuando a una menor dosis, por lo tanto, menor ocupación de receptores, produce una mayor acción farmacológica y que está determinada por la afinidad que tiene por el receptor y demostrada por su ubicación de la curva en el eje de las abscisas y que es relativa por estar influenciada por la vía de administración. Otro elemento más que ingresa. No es lo mismo colocar un fármaco por vía oral, por vía endovenosa, por vía intraarterial, por vía intraarticular, que colocarlo por vía rectal o por vía oral o por vía bucal. Esto también influye, por eso que la terapéutica es diferente. Y esto se debe a la administración, a la forma en la vía de administración, a la absorción, a la distribución y a la depuración y también en qué sitio actúa. Si actúa sobre el sistema nervioso central, si actúa sobre el sistema digestivo, en qué lugar actúa, va a ser diferente la potencia farmacológica. Y siempre va a estar relacionada por las características que vamos a ver en las curvas con la dosis efectiva 50.
La eficacia máxima, por su lado, es la capacidad de producir una respuesta máxima y que se puede alcanzar con dosis acumulativas y está determinada por las características del receptor y limitada por los efectos tóxicos. Hay fármacos que tienen una excelente eficacia máxima, pero también son peligrosos porque este fármaco a ciertas dosis muy cercanas de la dosis terapéutica producen efectos tóxicos. A esto se llama que tiene una eficacia máxima. Esto quiere decir que su respuesta está diferente y que se acumula en nuestro organismo el fármaco y determina la característica de la acción farmacológica. Cuando hacemos una representación gráfica del fármaco en función a su dosis y a su concentración, nosotros vemos que la representación de la curva puede ser hecha en una escala llamada lineal. Puedes trabajar con el sistema lineal y con el sistema aritmético. Y se toma entonces una forma de la llamada curva hipérbola rectangular. Entonces, cuando se produce y vemos una figura de una curva hiperbólica rectangular, estamos haciendo una representación lineal o aritmética. Si la curva de dosis-respuesta en general se diagrama en un sistema semilogarítmico, ya no es lineal y aritmética, sino semilogarítmica, y se relaciona la respuesta en función a el logaritmo de la dosis o concentración del fármaco empleado, se produce una curva llamada sigmoidea o en S itálica. De hecho, todas las curvas que les hemos mostrado han sido sigmoideas y en S itálica. De hecho, han visto que es una forma de S, con mayor pronunciación, mayor declive, mayor potencia, el fármaco diferente a la cantidad. Existen también en las curvas respuestas cuantales y graduales. Hablamos de respuestas cuantales cuando implican la aparición de una respuesta del todo o nada, por lo que para ser graficada se toma en cuenta el porcentaje de la población en la que se produce el efecto y tiene generalmente una forma de una hipérbola. Entonces, porcentaje de la población a la cual se produce el efecto. Antes veíamos dosis y concentración. Ahora vemos dosis y porcentaje de población de efecto. Diferentes formas de medir y de relacionar las respuestas entre la dosis y la respuesta llamada cuantal. A dosis iguales, ¿qué pasa cuando le administro dosis iguales a un paciente y cómo se ve la curva de dosis-respuestas graduales que son distintas cada vez que voy administrándole, aunque sea la misma dosis? Las curvas graduales, respuestas no cuantales, son curvas que reflejan la respuesta porcentual que tienen los individuos cuando se les administra a diferentes dosis el mismo fármaco. Generalmente está representada por la conocidísima curva de Gauss que ustedes estudiantes piden para cuando se aplazan en los exámenes. La variación normal, por lo tanto, la curva de Gauss lo que muestra es la diferente variación que existe normalmente en la aplicación de un fármaco a una población en general. Ahora sí vemos qué implica la pendiente de la curva de la dosis a respuestas graduales. La respuesta de curva de pendiente normal son aquellas que producen una curva S itálica inclinada semejante a una curva logarítmica y que tiene una dosificación difícil para ser manejadas, pero a la vez esta curva nos demuestra que es más segura porque el efecto
farmacológico y la toxicidad aparece más tardíamente. Las curvas de pendiente muy pronunciada son aquellas en que la respuesta de acción de los fármacos se hace en la sumatoria muy rápida de sus efectos y cuando el efecto aparece solo al ocuparse la gran cantidad, la mayoría de los receptores, y esto hace más fácil la dosificación del fármaco, pero es a la vez más insegura, porque cada individuo reaccionará diferente a cada una de las dosis. Si en el caso de que le doy una dosis y se produce el efecto, más fácil. Si se produce el efecto y la toxicidad, más difícil de poder manejar. Por lo tanto, las curvas de pendiente normal son más difíciles de dosificar, pero son más seguras. Las de pendiente pronunciada son más fáciles en la dosificación, pero son más inseguras por lo que aparece el efecto tóxico. Esta es la curva donde vemos la pendiente, vemos la potencia, vemos el efecto, la intensidad y vemos lo que puede variar cada una de estas curvas de acuerdo a la cantidad de fármaco que yo le dé con una dosificación más o menos estable igual. Bien. Aquí dejamos el tema, recordándoles que son las 8 de la mañana en punto, como habrán visto, y entraremos, por lo tanto, mañana a explicar toda la parte final del farmacodinamia 1 y que se refiere al significado de las dosis efectivas 50, dosis tóxica 50, letal 50, se refiere al índice de seguridad, a todo aquello que ahora tenemos que ver de acuerdo a todos los conceptos que hemos visto hasta este momento. Por lo tanto, mañana nos vemos a las 7:30 de la mañana para poder hacer nuestra clase para terminar.